El turno que no termina. Me llamo Rebeca y en 2013 trabajaba como vigilante nocturna en un complejo enorme de oficinas en la periferia de Querétaro. No era un empleo glamuroso, pero pagaba puntual y, para ser honesta, yo prefería el silencio de la noche a la hipocresía del día. Mi turno empezaba a las 10 y terminaba a las 6. O eso decía el contrato. El edificio tenía un ritmo propio cuando se apagaban las luces, los elevadores suspiraban solos, los sensores se encendían con insectos y el aire acondicionado hacía un gemido largo, como si el lugar estuviera soñando. A esa hora, los trabajadores normales ya estaban en sus casas. Los únicos que quedábamos éramos los de limpieza, el operador de CCTV y yo, dando rondines con mi linterna y mi radio. Aquella semana de octubre, las noches venían cargadas de tormenta. El tipo de lluvia que no cae, se desploma. Los truenos retumbaban en las ventanas como golpes con nudillos gigantes. Y cuando la electricidad fallaba, el complejo seguía vivo gracias a una planta vieja que arrancaba con un bramido y dejaba todas las luces de emergencia parpadeando, como si el edificio estuviera nervioso. A las 2:17 de la mañana, la energía se fue por completo. Sentí el clic seco del apagón en los huesos. Luego el generador entró, pero tardó más de lo normal. En esos segundos sin luz, el pasillo frente a mí se volvió una garganta negra. Yo apreté la linterna con fuerza y me obligué a respirar despacio. No era miedo a la oscuridad, era miedo a lo que la oscuridad te deja escuchar. Cuando la luz de emergencia por fin encendió, el operador del CCTV, Mauro, me habló por radio con voz rara. «Rebeca, ¿ya subiste al piso 5?» Le respondí que no. El piso 5 estaba vacío desde hacía meses, una empresa se había ido dejando escritorios cubiertos con plástico como cadáveres mal amortajados. Mauro tragó saliva. «Hay alguien caminando allá arriba. Se ve como si fuera contigo». Me reí por reflejo, de esas risas que salen solas cuando algo no encaja. Le dije que no dijera tonterías, que seguramente era un reflejo o algún trabajador rezagado. Pero Mauro insistió, la cámara mostraba una figura con uniforme oscuro, la misma postura, el mismo paso. Y lo peor, la figura llevaba algo que me heló la sangre. Mi linterna, colgando del mismo lado. Yo miré la mía. Estaba ahí, en mi mano. En mi radio sonó estática, una respiración ajena, y luego Mauro dijo: «Te está esperando frente al elevador». No sé por qué lo hice. Quisiera decirte que fui profesional, que seguí protocolo, que pedí apoyo. La realidad es que en ese tipo de trabajos aprendes a no exagerar, porque si exageras te corren, te tachan de loca, te cambian de turno. Así que caminé hacia los elevadores, con el corazón golpeándome las costillas y el ruido de la lluvia persiguiéndome a través de los ventanales. El elevador estaba en planta baja. Nadie frente a él. Solo el foco rojo del botón y el reflejo débil de mi cara en el acero. Me vi pálida, ojerosa, con el cabello amarrado como siempre. Y de pronto, el panel marcó un número sin que nadie lo tocara: 5. Las puertas se abrieron con un quejido. Dentro no había nadie, pero olía a humedad vieja, como ropa guardada demasiado tiempo. Dudé. Luego entré, porque la duda a veces pesa más que el miedo. Sentí el aire cambiar cuando se cerraron las puertas, como si el ascensor se tragara mi calor. El elevador subió lento, demasiado lento, y en cada piso el foco titilaba, como pestañeos. Cuando llegué al 5, no escuché nada. Ni pasos. Ni voces. Solo el zumbido del generador a lo lejos y el crujir suave de las lámparas fluorescentes. El pasillo era largo, con alfombra gris y puertas de vidrio hacia oficinas apagadas. Avancé despacio, apuntando con la linterna.
En el vidrio de una sala de juntas vi mi silueta reflejada y detrás de mí, pegada a mi espalda como sombra mal nacida, había otra figura idéntica. No era más alta ni más baja. No se veía borrosa. Era yo, con mi uniforme, mi cabello, mi postura. Solo que su cabeza estaba inclinada, como si me oliera. Me giré de golpe y no había nadie. Volví al vidrio y la figura seguía ahí, más cerca en el reflejo, como si el cristal le diera un lugar donde existir. Apreté el radio y llamé a Mauro. Me contestó con un susurro desesperado. No te voltees hacia donde no hay nada. Rebeca, ahí se ve contigo. Está a tu lado. Yo estaba sola. Pero el monitor decía otra cosa. Y eso es lo que más te rompe, que alguien, desde una pantalla, te jure que no estás sola. Empecé a retroceder hacia el elevador sin darle la espalda al pasillo. Me latía la garganta. La linterna temblaba en mi mano. Entonces lo escuché, pasos, idénticos a los míos, sincronizados, como si el edificio fuera un espejo de sonido. Pero venían de atrás, de donde yo ya no estaba. La radio escupió estática y, entre el ruido, se coló una voz, mi voz. Dijo mi nombre con el mismo tono con el que yo me llamo a mí misma cuando se me olvida algo, Rebeca. No grité. Me quedé fría. El elevador estaba a unos metros. Corrí. Cuando piqué el botón, tardó una eternidad. Las luces de emergencia parpadearon y, por un segundo, en el pasillo se marcó una sombra nítida sobre la alfombra, dos siluetas corriendo. La mía y otra pegada a mí, exactamente igual. Las puertas se abrieron y me lancé dentro. En cuanto se cerraron, alguien golpeó desde afuera, una sola vez, con calma. Como un recordatorio. El elevador bajó y yo no quise mirar mi reflejo en las paredes. Sentía que si lo hacía, iba a haber algo detrás de mí, algo que no debía estar allí. Cuando llegué a planta baja, Mauro estaba pálido, sudando. Ya no hay nadie en cámaras, dijo, y su voz era la de un hombre que quiere convencerse. Se fue. Ya se fue. Yo le enseñé mi antebrazo. Tenía marcas rojas, como dedos apretándome desde atrás, como si alguien me hubiera sujetado para que no huyera. Mauro tragó saliva y bajó la mirada al monitor. Movió el mouse, revisó la grabación y la puso en pausa justo cuando yo corría hacia el elevador. En la pantalla se veía claro, yo iba sola, pero mi sombra no era una. Eran dos. Y la segunda sombra no corría, caminaba, tranquila, como si supiera que el turno, tarde o temprano, siempre termina en lo mismo. Renuncié al día siguiente. Nunca volví a ese complejo. Pero desde entonces, en algunas madrugadas, cuando me despierto y el cuarto está oscuro, siento un peso leve detrás de mí, como una presencia copiando mi respiración. Y lo peor no es imaginar que haya alguien allí. Lo peor es esa idea que se me mete como astilla, que tal vez, aquella noche, sí subí al piso 5, pero no fui la única que bajó. La bitácora del turno muerto. Mi nombre es Damián, y en 2014 yo no trabajaba en un banco ni en una oficina elegante, trabajaba donde se guarda lo que nadie quiere ver. Era operador nocturno en un centro de monitoreo de una empresa de seguridad privada, en Querétaro, en un edificio gris instalado en un parque industrial que se quedaba mudo después de las 8. Mi turno empezaba a las 10. A esa hora el mundo se divide, los que duermen y los que se quedan despiertos para vigilar lo que los otros dejan vulnerable. En la sala de control éramos pocos, 2 operadores, un supervisor que casi nunca salía de su cubículo y un guardia en recepción. Luces frías, café recalentado, pantallas con cuadritos de cámaras, bodegas, pasillos, casetas, estacionamientos vacíos.
Todo parecía igual noche tras noche, y eso era lo que uno agradecía. La primera vez que sentí algo raro, lo atribuí al cansancio. Fue cerca de la 1 de la mañana. El baño del piso estaba al fondo del pasillo, y a esa hora las lámparas con sensor tardaban en encender. Recuerdo que iba con prisa, con esa urgencia absurda que da el café, y al entrar escuché un llanto bajito, como cuando alguien intenta que no lo oigan. Se me erizó el cuello. No era un sollozo fuerte, era una respiración rota, controlada, como si la persona llorara con rabia o vergüenza. ¿Está todo bien?, pregunté, con la voz baja por instinto. Del cubículo del fondo salió un gracias tan suave que lo sentí más que escucharlo. Me dio un vuelco el estómago, porque no era una voz cualquiera. Era joven. Y sonaba cerca. Demasiado cerca. Esperé unos segundos, quieto frente a los lavabos, pensando si debía insistir. El llanto no se detenía. Me lavé las manos con agua helada y el espejo me devolvió una cara más pálida de lo normal. Volví a hablar, como quien no quiere asustar. Puedo esperar afuera si necesita algo. Nada. Abrí el cubículo de en medio, luego el primero y el último. Vacíos. Y el del fondo, abierto, con el papel colgando perfecto, como si nadie lo hubiera tocado. Me quedé mirando el piso, buscando huellas, gotas, cualquier cosa. No había. El baño tenía una sola entrada y yo había estado ahí todo el tiempo. Volví a mi consola intentando convencerme de que el sonido venía de las tuberías, de otro piso, de mi cabeza. Me obligué a mirar los monitores y hacer lo de siempre, anotar incidentes, revisar alarmas, levantar reportes. Pero desde esa noche, cada vez que caminaba hacia el baño, tenía la sensación de que el pasillo era más largo. El segundo evento fue peor porque no tenía explicación mecánica. En el centro de monitoreo había un elevador viejo que conectaba el estacionamiento subterráneo con nuestro piso. Los operadores no lo usábamos mucho, casi todo el personal entraba por escaleras, pero yo lo tomaba cuando bajaba por cigarros. Esa madrugada, como a las 3, el supervisor me pidió que fuera a recepción a firmar una entrega de llaves. Bajé solo. En planta baja, el edificio estaba en penumbra. El guardia, un señor llamado Félix, me saludó sin levantar la vista de su celular. Firmé, devolví el bolígrafo y regresé al elevador. Presioné nuestro piso. Las puertas se cerraron con un golpe más fuerte de lo normal y el elevador subió, pero no al nuestro. Subió demasiado. Sentí esa presión rara en los oídos, como en un avión. Las luces del techo parpadearon una vez, nada más una, como si el edificio me hiciera un gesto. Se detuvo. La pantalla marcaba un piso que yo ni sabía que existía, piso 12. Las puertas se abrieron y vi un pasillo oscuro, sin rótulos, con alfombra vieja. No había el zumbido normal de las oficinas, ni ventilación, ni nada. Solo silencio. Un silencio que parecía tener peso. Y entonces escuché algo que no correspondía a un edificio vacío, teclas. Como si alguien escribiera en una computadora al fondo. Y, mezclado con eso, un murmullo leve, varias voces juntas, como en una junta donde nadie quiere ser oído. Intenté cerrar presionando el botón, pero el elevador se quedó con las puertas abiertas, como ofreciéndome el pasillo. Me sudaron las palmas. La idea de poner un pie afuera me pareció incorrecta, como meter la mano en un hueco donde sabes que hay algo vivo. En el reflejo del metal de la puerta vi movimiento, sombras cruzando, pero no frente a mí, sino dentro del pasillo. Siluetas que pasaban de una puerta a otra. No corrían, se deslizaban con la calma de quien sabe que no tiene prisa. Las teclas siguieron sonando. Una pausa. Luego otra vez,
más rápido, como si alguien escribiera con desesperación. Y ahí ocurrió lo que todavía me cuesta admitir, sentí un golpe en la nuca, no físico, sino una presión que me obligaba a levantar la mirada, como si alguien detrás de mí estuviera pegado a mi oreja, respirando. No me volteé. No pude. El elevador se cerró solo y bajó de golpe, tan rápido que me falló el aire. Llegó a planta baja y se abrió como si nada. Félix estaba ahí, con su cara normal, bostezando. ¿Todo bien, jefe?, me preguntó. Yo intenté sonar casual, pero la voz me salió más delgada. ¿Existe un piso 12? Félix levantó la ceja, como si hubiera escuchado una tontería. Aquí no, joven. Llegamos hasta el 8. Arriba está clausurado desde hace años. Puras oficinas vacías y ni elevador llega. Se encogió de hombros. A veces se queda loco. Ya ve. Esa noche no volví a bajar. Semanas después, cuando el miedo ya se había enfriado en el pecho, comenzó lo verdaderamente insoportable, la presencia fija. Había un monitor en particular, el número 17, que mostraba una cámara interior de nuestro mismo piso, un pasillo lateral donde solo había archivadores, una puerta de emergencia y una pequeña sala con escritorios viejos que casi nadie usaba. De día, ese lugar se llenaba de técnicos y gente que entraba y salía. De noche, quedaba apagado. Una madrugada, revisando rutinas, noté que en ese monitor había un brillo, la luz de una pantalla encendida al fondo. La cámara captaba la silueta de alguien sentado frente a un escritorio. No me alarmé de inmediato. Pensé que era un técnico. Eso pasa. Mi compañero de turno, Iván, estaba distraído con su teléfono. Le dije: ¿ves eso? Hay alguien allá. Iván miró, frunció el ceño. Sí, qué raro. A esta hora no sube nadie. Tomé la linterna y salí al pasillo. No quise hacer drama. Caminé lento, sintiendo el zumbido del aire acondicionado como si fuera un susurro constante. Cuando doblé la esquina para entrar a la sala, la luz de la pantalla se apagó. Y la silla estaba vacía. Me acerqué al escritorio. La computadora estaba encendida, pero sin imagen. Como si alguien hubiera bajado el brillo al mínimo. Moví el mouse, nada. Teclado, nada. Todo respondía, pero era como mirar una ventana oscura. Regresé a la sala de control con una sensación pegada en la espalda. Iván me preguntó qué había pasado y solo pude decirle: ya no estaba. Esa misma escena se repitió otros días. Siempre igual. La pantalla encendida. La silueta. Yo caminando. La pantalla apagándose justo cuando doblaba la esquina. Hasta que una noche decidimos hacer algo estúpido, encerrarlo. Iván se quedó frente a los monitores, viéndolo, y yo salí. La idea era que él me guiara por radio y no apartara la vista de la pantalla ni un segundo. Así, si la silueta desaparecía, sabríamos cuándo. Lo tengo, me dijo Iván por el radio. Está sentado, no se mueve. Yo caminé. El pasillo parecía más angosto. Las lámparas tardaban en encender y ese retraso me revolvía el estómago. Sigue ahí, dijo Iván. Se detuvo, como si se le atorara la lengua. Te está viendo. Yo no pregunté cómo lo sabía. Apreté la linterna. Doblé la esquina. El aire cambió, como si entrara en un cuarto frío. Y lo vi. No era una persona completa.
Era una forma en la silla, una especie de hombre hecho de sombra, pero con el contorno exacto de un traje. La cabeza ligeramente inclinada hacia el monitor. Y, en la pantalla, no había documentos ni ventanas, había un fondo blanco con letras negras que se escribían solas, línea por línea, como si alguien estuviera redactando un reporte interminable. Sentí la necesidad absurda de leer, aunque no debía. Alcancé a distinguir una frase suelta, incidente resuelto, y luego otra, no abandonar el puesto. Iván gritó por el radio, con voz quebrada. Damián, se paró. Se paró y viene hacia ti. Yo no escuché pasos, pero lo supe. Lo supe por el golpe de miedo en el pecho. Me di la vuelta sin mirar atrás y corrí. La linterna temblaba en mi mano. El pasillo era un túnel. Las luces con sensor encendían tarde, como si el edificio no quisiera ayudarme. Al llegar a la sala de control, Iván estaba blanco, con los ojos húmedos. Desapareció, dijo. Pero no se apagó la pantalla. La cámara se llenó de estática como si te hubiera tragado. Nos quedamos ahí, pegados a los monitores, sin hablar. El supervisor ni se enteró, dormía en su cubículo. Félix, abajo, seguía creyendo que la noche era solo noche. A las 5:40, cuando el turno casi terminaba, yo cometí el error final, miré el monitor 17 por última vez antes de irme. La silla estaba vacía. La pantalla, encendida. Y en el fondo blanco, en letras negras, apareció una sola línea, como escrita para mí. Falta uno. Sentí una náusea seca. Busqué a Iván con la mirada, para decirle que ya nos íbamos, que saliéramos juntos, que no volviéramos a quedarnos solos. Iván no estaba. Su silla crujió, como si acabara de levantarse. En el pasillo, hacia el baño, se escuchó un llanto bajito, contenido, el mismo de aquella primera noche. Yo no grité. No recé. No dije nada heroico. Solo entendí, de golpe, lo que muchos trabajadores nocturnos aprenden tarde, que hay edificios que no se apagan. Solo esperan. Y desde entonces, cada vez que veo una oficina iluminada a medianoche, pienso en ese monitor blanco y en esas letras negras, escribiendo con paciencia, como si el turno muerto nunca terminara. Porque allá adentro, alguien sigue tomando lista. La ruta. Mi nombre no es Alejandro, aunque lo fui esa noche, por un turno completo, en un camión que tragaba basura como si fuera un animal enorme y hambriento. En realidad me llamo Bruno, y esto pasó en febrero de 2019, en Tampico, cuando el aire del Golfo baja filoso y húmedo, y las calles se quedan desiertas como si la ciudad entera aguantara la respiración. Yo llevaba poco más de un año en recolección nocturna. A la gente le da asco pensarlo, pero uno se acostumbra al olor agrio de orgánico, a la podredumbre dulce, a los líquidos que se escurren por las bolsas, a las cucarachas que parecen entender el horario mejor que muchos. Lo que no te enseñan, lo que nadie te dice en la inducción, es que la noche te cambia el oído y la vista. Empiezas a distinguir cosas en la oscuridad, no porque veas mejor, sino porque tu cuerpo se prepara para lo peor. Éramos 5 esa ruta, el chofer, 2 atrás levantando bolsas, 1 acomodando y yo ayudando donde hiciera falta. El más cercano a mí era el Cholo Reyes, un tipo con manos duras y risa fácil que decía que nada lo asustaba, porque ya le había ganado a la muerte en un choque años antes. Yo le creía, porque no hablaba como fanfarrón, hablaba como quien ya vio el fondo. La primera hora fue normal. El camión rugía, el sistema hidráulico gemía, la prensa compactaba con ese golpe seco que te vibra en los dientes. A las 11 y algo pasamos por una colonia vieja,
de esas con calles estrechas y árboles que se tocan por arriba formando un túnel negro. El viento se metía por la chamarra y se pegaba en la piel como agua fría. Yo iba colgado del estribo trasero, sosteniéndome con una mano y con la otra ajustando el guante. Fue en una esquina donde me dio el primer aviso, un aviso que no es un pensamiento, sino un latigazo. El corazón se me aceleró sin motivo. Sentí, clarito, la sensación de cuando alguien te mira desde muy cerca. Volteé hacia la banqueta, hacia los carros estacionados, hacia una cochera con reja. Nada. Lo único vivo era un perro flaco que nos observó sin ladrar, quieto como si estuviera castigado. Reyes me gritó que apurara. Le hice una seña de sí, sí y seguí. Quise reírme de mí mismo. Pensé que era cansancio, que había dormido mal. Pero al subir de nuevo al estribo, noté algo que me heló, una gota, una sola gota, me cayó en la nuca. No era lluvia. El cielo estaba limpio. Me llevé los dedos y sentí algo viscoso, tibio, como agua con grasa. Miré hacia arriba, al borde superior del camión, donde la carrocería hace sombra sobre nosotros. Y entonces lo vi con tanta claridad que todavía se me revuelve el estómago al recordarlo, unos dedos pálidos, largos, agarrados del canto metálico, y detrás, apenas asomando, una frente blanca con mechones de cabello negro pegados como algas. Fue un segundo. El tiempo que tarda el cuerpo en decidir si grita o corre. Quise avisar, pero la voz se me quedó atorada, como si alguien me apretara la garganta desde adentro. Me aferré más fuerte a la agarradera. Sentí que el metal estaba helado, como si el frío viniera del camión y no del aire. En la siguiente parada bajé casi cayéndome. Les dije a los demás que había alguien arriba. Se rieron, como siempre que alguien suelta una superstición en turno. Reyes no se rió, solo me miró a los ojos con una seriedad rara y me dijo que me subiera al techo si tanto me urgía. Eso hice. Me trepé con la adrenalina en la boca, con el corazón golpeándome en las sienes, y cuando asomé la cabeza, no había nada. Solo polvo, hojas secas, y ese olor a fierro y aceite que tiene el camión por arriba. Pero ahí encontré otra cosa, una marca húmeda, como un rastro de mano en el metal, y en el borde, como si alguien hubiera arrastrado uñas, líneas finas, recién hechas. Me quedé viendo esas rayas como idiota, porque en mi cabeza se abrió una idea peor, no era un ladrón, no era un vago buscando cartón. Era algo que no le importaba que lo viéramos. Bajé sin decir mucho. Nadie me creyó del todo, pero ya no se rieron igual. Seguimos. A medianoche, cuando la ciudad se pone más muda, ocurrió lo que rompió la broma. En una parada, mientras yo levantaba 2 bolsas pesadas, escuché el sonido de la prensa activándose. Ese sonido no se confunde, primero el motor, luego el empuje, luego el golpe. Lo raro es que nadie estaba en el botón. Reyes estaba a mi lado. Los otros estaban bajando bolsas. El chofer estaba dentro, sí, pero él no activa la prensa sin avisar porque es peligroso, puede jalarte una mano, una manga, lo que sea. Reyes soltó un y se quedó congelado, mirando directo al hueco del depósito, donde la basura cae como boca de tiburón. Vi su cara cambiar, como si algo le hubiera vaciado la sangre. Y entonces lo dijo, con una voz que no le conocía, una voz seria, delgada: hay alguien adentro. Nos acercamos, con esa mezcla estúpida de curiosidad y miedo. El interior estaba lleno de bolsas negras y cartón mojado. Y entre todo eso, no vi un rostro completo, vi una forma blanca, demasiado blanca, escondida a medias, y un cabello negro pegado a la piel como si estuviera siempre mojado. No eran ojos humanos los que nos miraban. No eran ojos de asústame. Eran ojos de te estoy esperando. Uno de los compañeros, el más impulsivo, golpeó la carrocería y le gritó que saliera. No hubo respuesta.
pero la prensa se detuvo de golpe, como si alguien hubiera soltado el botón desde adentro. Y luego, lo peor, un olor se levantó desde el depósito, un olor que no era basura. Era tierra mojada, tierra de panteón, esa tierra que huele a raíz vieja y a humedad encerrada. Yo retrocedí. Sentí que el camión entero vibraba distinto, como si de pronto llevara otro peso. Reyes me agarró del brazo y me apretó, no fuerte, sino como buscando comprobar que yo estaba ahí, que esto era real. Me susurró, sin mirarme, Bruno, no la mires mucho. Seguimos trabajando, pero ya no éramos los mismos 5 hombres. Éramos 5 cuerpos tratando de terminar para irse y algo más viajando con nosotros. Cada parada se sentía vigilada. En las esquinas, en los callejones, en las banquetas oscuras, el aire parecía estar esperando un movimiento. Y entonces llegó el giro que me dejó sin defensas. En una avenida larga, con faroles amarillos separados por tramos de sombra, vi una figura parada junto a un poste. Alta, delgada, pálida. Cabello negro, largo, cayéndole como un velo. La vi clarito, sin duda, a plena vista. Le dije a Reyes que ahí estaba, que por fin la estábamos viendo afuera. Reyes no contestó. Solo levantó la mano y me señaló el reflejo del espejo lateral. En el espejo, detrás de nosotros, en la plataforma, pegada a la carrocería, iba la misma figura, colgada como si no pesara, como si fuera parte del camión. La de la banqueta no era otra. Era la misma. O peor, era su forma de decirnos que podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, que lo de viajar era porque quería, no porque necesitara. Me quedé sin aire. Me ardieron los ojos. Sentí el impulso irracional de saltar del estribo y correr, pero ¿correr a dónde si la noche era de ella? El chofer aceleró, como si también la hubiera visto. Nadie habló. El camión rugía, y aún así yo escuchaba, por encima del motor, algo parecido a un roce, un arrastre suave, como uñas sobre metal. Terminamos la ruta casi a las 2. Cuando por fin bajamos en el patio, con las luces blancas del área de descarga, yo sentí alivio. Pensé, aquí no entra. Aquí es normal. Me equivoqué. Cuando el camión se vació y quedó el eco, Reyes me jaló para mostrarme el borde superior de la carrocería. Ahí, en una franja de polvo, había marcas claras, como si alguien hubiera escrito con un dedo húmedo. No eran letras perfectas, eran trazos torcidos, desesperados. Decían, no me dejen. Y debajo, más abajo, como respuesta de alguien que ya iba tarde, apareció otra frase, escrita con otra presión, con otra intención, como si el metal mismo la hubiera escupido. Ya van conmigo. Esa noche renuncié. No por asco, ni por cansancio. Renuncié porque entendí algo que todavía me cuesta aceptar. Hay trabajos nocturnos donde no solo recoges basura. A veces, sin querer, recoges cosas que no deberían moverse, cosas que se esconden donde nadie mira, y que al sentirte vulnerable, se suben contigo, se compactan en tu miedo, y te acompañan hasta tu casa sin que lo notes. Porque lo último que vi, antes de irme del patio, fue el reflejo de una cabellera negra en el vidrio del camión. No arriba. No adentro. En el vidrio, como si estuviera del lado de mi cara. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El guardián. Me llamo Eusebio, y si algo aprendí trabajando en ranchos es que la noche no es silencio, es un idioma. Uno se acostumbra a leerlo con el cuerpo.
El viento te dice si viene lluvia, los grillos te avisan cuando el frío baja de golpe, y los perros te cuentan lo que los ojos no alcanzan. Esto pasó en 2019, en un rancho que quedaba lejos de todo, pegado a los cerros como si el monte lo hubiera empujado hasta ahí. El pueblo más cercano estaba a media hora por brechas, y de noche parecía más lejos. Las luces se tragaban en la oscuridad, como si el camino no llevara a ningún lado. Yo cuidaba parcelas de maíz y un corral de animales, y mi turno era el peor y el más tranquilo, la vigilancia nocturna. No por gusto, sino porque a esas horas entran los que roban, los que cazan, los que queman, los que nomás andan viendo. Mi compañero era Chato, un perro chaparro de patas duras y mirada viva. No era de esos que ladran por todo. Chato se quedaba quieto, olía el aire, y si algo no le cuadraba, me lo decía con el lomo erizado antes de hacer ruido. Yo confiaba en él como en una lámpara que no falla. La primera noche que la vi, el cielo estaba limpio, con luna blanca, y el campo se veía casi bonito, como una foto. Traía mi linterna de mano, el radio colgado, y la escopeta vieja por costumbre más que por valentía. Caminábamos despacio entre los surcos. Todo era lo de siempre, el crujir de las hojas, el roce de las botas en tierra seca, el olor a tierra fría. Fue llegando al centro del campo cuando Chato se frenó de golpe. No fue una duda, fue como si hubiera chocado con una pared invisible. Se le pararon las orejas, la cola se le quedó tiesa y empezó un gruñido bajito, de esos que salen del pecho, no de la garganta. Me detuve también, y mi cuerpo entendió antes que mi cabeza. Alumbré hacia donde él miraba. Al principio no vi nada. Solo maíz moviéndose con el viento. Después, el viento se detuvo de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta en el aire. Y ahí la vi, una forma parada en medio del surco, a unos 20 metros. No parecía humana. Tampoco parecía animal, aunque su tamaño era el de un perro grande. Era demasiado delgada, como si estuviera hecha de pura hambre. Las patas eran largas y se doblaban raro, no hacia donde deben doblarse las patas de un perro. La piel era oscura, casi negra, pero no mate, brillaba como cuando el lodo está recién mojado, aunque el suelo estaba seco. Y los ojos no eran reflejo de linterna. Eran luz propia, roja, intensa, quieta, como brasas sostenidas en el aire. Chato estalló en ladridos, no de amenaza, sino de pánico. Yo quise hablar, decir cualquier cosa, pero la lengua se me pegó al paladar. Sentí el frío subirme por la espalda, no del clima, sino del miedo que no viene de afuera, sino de adentro. Esa cosa no hacía ruido. Ni respiración. Ni pisadas. Estaba ahí, mirándonos, como si nos hubiera estado esperando. Le apunté con la linterna directo a la cara, y los ojos rojos no se achicaron ni parpadearon. No se asustó. No retrocedió. Solo inclinó apenas la cabeza, como si reconociera a Chato, como si lo midiera. Luego, sin prisa, empezó a caminar hacia la maleza, hacia la orilla del campo donde la sombra se vuelve más densa. No corrió. No huyó. Caminó con una calma que me dio más miedo que si hubiera salido disparada. Sus patas se movían como si no supiera del todo cómo se mueve un cuerpo, como si imitara un paso aprendido. Esperé a que se tragara la oscuridad para moverme. Chato seguía ladrando, desesperado, y yo lo calmé con la voz temblorosa. Me dije que no podía dejarlo así, que si era un animal enfermo podía volver, que mi trabajo era vigilar. Y la verdad, aunque me cueste admitirlo, también me picó esa cosa en el orgullo, la necesidad de darle un nombre, una explicación. Avancé hasta donde había estado parada. No había huellas. Ni pelo. Ni olor. Ni nada. Solo las plantas aplastadas, como si algo pesado hubiera presionado el maíz sin romperlo del todo. Alumbré alrededor,
Tierra limpia, surco limpio, silencio limpio. El campo parecía burlarse de mí, como si me dijera, aquí no ha pasado nada. Regresé a la cabaña con el estómago cerrado. La puerta era de madera vieja, con un candado que siempre sonaba hueco. Puse la silla contra la chapa por costumbre, aunque sabía que si algo así quería entrar, una silla era un chiste. Esa noche no dormí. Cada que cerraba los ojos veía esos ojos rojos, fijos, sin emoción. Y cuando por fin me vencía el cansancio, Chato se levantaba, gruñía hacia el campo y me arrancaba de nuevo del sueño. Las noches siguientes se pusieron raras. El rancho seguía igual, la gente de día seguía trabajando, los animales seguían comiendo, pero yo sentía que algo se había quedado pegado en el aire, como un olor que no se va. Chato ya no ladraba como loco, ahora se quedaba callado, mirando hacia el mismo punto del campo, con el cuerpo tenso, como si hubiera aprendido una regla. Una madrugada, mientras hacía otro recorrido, encontré algo que me dejó helado. En una parte donde el maíz estaba más alto, había un rastro de plantas aplastadas en línea recta, como si algo hubiera caminado cargando su peso con cuidado. Lo seguí con la linterna, paso a paso. El rastro iba directo hacia el cerro. Y de repente, se detenía. No porque girara, no porque saltara una cerca. Se detenía como si la cosa hubiera dejado de existir en ese punto, como si se hubiera levantado del suelo sin despegar. Ahí se me cayó la última excusa de coyote enfermo. Esa misma mañana, cuando amaneció, le hablé a don Héctor, el dueño. No le conté todo, en el rancho la gente se ríe primero y pregunta después. Solo le dije que había visto algo raro, y que el perro estaba inquieto. Don Héctor no se rió. Me miró como se mira una tormenta en el horizonte, con resignación. Me dijo, sin levantar la voz, que su abuelo hablaba de una presencia en los campos. No un animal. No un hombre. Un guardián, algo que cuidaba la tierra, que se aparecía cuando alguien iba con malas intenciones. Según la historia, no atacaba si no lo provocaban, pero le gustaba dejar claro que el campo no era de cualquiera. Yo le pregunté por qué nadie decía nada. Don Héctor se quedó callado un rato, y luego soltó algo que no se me olvida, que no se habla de ciertas cosas porque al nombrarlas se acercan. Esa frase me cayó como piedra. Esa noche hice el recorrido más corto de mi vida. Chato caminaba pegado a mí, sin olfatear como antes. En el centro del campo, donde la vi la primera vez, el aire se sentía distinto, más denso. Como si el maíz se escuchara. Como si el suelo estuviera despierto. Y entonces pasó el giro que me terminó de romper. En la orilla de la parcela, cerca de la maleza, encontré una estaca vieja clavada en el suelo. No era nueva, pero tampoco estaba ahí antes. Tenía amarrado un pedazo de mecate, y del mecate colgaba algo que brillaba con la luz de mi linterna, un arete, de esos de mujer, con una piedrita roja. Lo reconocí porque era de mi esposa. Ella me lo había dado para que lo cuidara, como amuleto, y yo lo traía siempre en el bolsillo de la camisa, hasta esa noche. Me revisé. El bolsillo estaba abierto, descosido, como si alguien lo hubiera jalado con uñas. No escuché pasos. No sentí manos. No vi a nadie. Solo vi ese arete colgando ahí, como una señal, como un mensaje puesto con paciencia. Chato no ladró. Se sentó, con la mirada fija hacia el monte, y soltó un gemido bajito, como si pidiera permiso para irse. Ahí entendí que no era una historia para asustar trabajadores. Era una advertencia personal. Esa cosa no solo me había visto a mí. Había revisado mi ropa, mi olor, mis cosas. Había aprendido quién era yo, y me estaba diciendo, sin palabras, que podía acercarse cuando quisiera.
Esa misma madrugada me encerré en la cabaña y no volví a salir. Al amanecer, le pedí a don Héctor que me cambiara de turno. No discutió. Solo asintió, como quien ya sabe cómo terminan esas cosas. A la semana renuncié. Hasta hoy, cuando paso cerca de un campo de noche, aunque vaya acompañado, siento esa misma presión en el pecho, como si el aire se apretara. Y a veces, lo juro, en la orilla de los sembradíos, donde la luz de los carros no alcanza, veo un brillo rojo quieto entre la maleza, como si alguien estuviera contando los pasos de los que caminan sobre tierra ajena. No sé qué era. Pero si sé algo, no era de este mundo, y aún así conocía el mío demasiado bien. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.